Voy a hablar un poco de varias cosas que quizá tengan más que ver, bueno, mi desarrollo, digamos, de autoconocimiento o de crecimiento, pues ha pasado por la parte, como decía Rudra en la mañana, psico y espiritual, ¿no? La parte psicológica, psicoterapéutica y la parte del desarrollo espiritual, ¿no? Sí, soy muy discípulo de Rudra, estoy muy agradecido a él. A mí me parece que está muy bien para Sanatana Dharma que Rudra esté ahí, porque trae toda esta parte psico, ¿no? Entonces, bueno, como mi desarrollo ha sido desde ahí, yo vamos a decir que me atrevo a decir que en un desarrollo espiritual, pues desarrollar o profundizar en el conocimiento de la parte psicológica, ¿no? Bueno, psicológica no solo mental, es física, mental y emocional, ¿no? Me atrevo a decir, con los años que llevo, que eso en general es algo universal, que viene bien a todo el mundo, desarrollar esta parte, o sea, hacer este autoconocimiento de la parte psico, ¿no? Y que eso seguramente ayuda a la parte del desarrollo espiritual, ¿no? Me atrevo a decirlo, que viene bien a las personas, el desarrollo psico, digamos, ¿no? Pero bueno, como la realidad es muy amplia y muy vasta y no me atrevo a hacer declaraciones, no me atrevo a hacer a veces afirmaciones muy rotundas, porque, en fin, pero desde luego en mí, y ya hablando de mí, y también hablaré de mí, de mi proceso un poco, pues a mí me han valido mucho ambas cosas, ¿no? Ambas, y para mí han sido fundamentales. Entonces, como yo el desarrollo espiritual también lo he hecho a la par del desarrollo psicológico, digamos, pues mi vivencia ha sido esa, que ambas iba a decir, una pasada, ¿no? O algo, para mí ha sido algo muy transformador. Y entonces, bueno, estoy muy agradecido a Rudra, Vasista, que también ha desarrollado mucho eso, ¿no? Que yo estoy con Rudra, básicamente. También a Brijas, que ha sido compañero, y pues eso. En fin, también estoy muy agradecido a él. Y bueno, y a todos los maestros, a Madhava y a todos los maestros. O sea, esto que hago ahora no es una corrección, no es un acto de educación, ni de... como un agradecimiento, ¿no? Sincero. La primera vez cuando hice el curso de profesores, el primero de profesores, que hay varios compañeros aquí, compañeras mías, en 2008, y hacemos una ronda y tal, yo me acuerdo que me acuerdo de ese momento y tengo una memoria bastante mala, pero hay cosas que se me quedan. Y me acuerdo que sentí mucho agradecimiento, y una de las palabras que me venía era privilegio. Privilegio, me emociono fácilmente, privilegio, porque ya desde entonces me daba cuenta que toda la parte del yoga me había abierto un camino de desarrollo que, bueno, luego hablaré para mí qué partes desarrollan nosotros, pero fue como abrir un mundo, ¿no? Y no sé, me sentí muy agradecido y muy privilegiado y me siento muy privilegiado porque veo muchas personas que no tienen esta posibilidad muchas veces, ¿no? O igual sí, ¿no? Bueno, o se puede decir de otra forma, igual la vida nos presenta las probabilidades, ¿no? Pasan los trenes, pero muchas veces las personas los dejamos pasar, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo a mi alrededor, y todos conocemos, ¿no?, que dices personas que, no sé, que no han cogido estos trenes, ¿no? Entonces yo me sentía muy privilegiado y me sigo sintiendo muy privilegiado por los maestros que he tenido, por Sanatana Dharma, por también aparte del yoga y la meditación, o toda esta parte de la psicoterapia humanista que he recibido en Sanatana Dharma, también he explorado otras cosas porque me ha gustado explorar y bueno, y yo soy así, no sé.
Pero bueno, pues siento mucha vinculación y agradecimiento a todos estos maestros y a la escuela, ¿no? Con el paso de los años, yo me he ido vinculando más profundamente a Sanatana Dharma, ¿no? Porque dentro de esta tendencia mía a buscar diferentes disciplinas, maestros y grupos, pues claro, llega un momento que, como que claro, tampoco puedes abarcar todo. Entonces, pues bueno, digamos que toda esta herencia en mí de Sanatana Dharma, pues es algo que lo siento muy mío, ¿no? Lo siento más familiar. Hicimos un encuentro en Orduña aquí antes de la pandemia, hubo 2 creo, y me acuerdo que el primero que vine, entonces sentí que, hostia, que esto era algo muy importante para mí, la familia, ¿no? Además creo que se llamaba ese encuentro, tenía que ver con la escuela, creo que se denominó la escuela o algo así. O bueno, entonces, como decía, voy a hablar de cosas que tienen más que ver, bueno, aparte con mi proceso, con la parte psicológica, ¿no? Vamos a decir, porque al final he estado más en eso, he dedicado más tiempo a eso para mí mismo, y luego ya, pues profesionalmente, hacia los demás. Bueno, quizá en horas no, porque doy bastantes clases de yoga, pero yo, respecto a la parte de crecimiento personal o de psicoterapia, digamos, pero, en fin, dentro de Sanatana Dharma, pues esta charla puede ser algo más de lo psicológico, más que de lo espiritual, ¿no? Vale. Bueno, a ver. Esto del autoconocimiento, ¿no? O esa charla, o bueno, el encuentro se denominaba autoconocimiento y yoga, ¿no? Creo. O yoga y autoconocimiento, o autoconocimiento, ¿no? Conócete a ti mismo. Sí, perdón. Bueno, claro, ¿para qué, no? Esto del autoconocimiento, vale, esto creo que lo decía Descartes o Sócrates, no sé, alguno de los griegos y tal, conócete a ti mismo y no sé qué, o sea, en plan, qué importante es el autoconocimiento, ¿no? Y bueno, vale, sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es importante el autoconocimiento? O sea, ¿para qué quiero conocerme? Como las personas normales, todos, ¿no? O la gente de nuestro entorno normal. No, si yo ya me conozco a mí mismo, sí, ya sé, pero bueno, ¿para qué esto de entrar dentro de ti mismo? ¿Para qué, no? ¿Para qué? Si yo ya sé quién soy o... No, que creemos que sabemos quiénes somos, claro, luego cuando buceamos decimos, joder, no tenía ni puta idea de quién era, o sea, tenía algunas cositas, sabía algunas cositas, vaya, pero me quedaba mucho por saber en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto una serie de cosas de para qué, ¿no? Bueno, una cosa es el autoconocimiento, es verdad. Es verdad y es conciencia. O por decirlo así, la inconsciencia es mentira, por decirlo así. Quiero decir que vamos muchas veces con los ojos tapados, ciegos, ¿no? Por la vida. Y la vida no es un caminito de rosas. Entonces, claro, ir ciego, ir inconsciente, pues, joder, pues va a ser que es importante, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Desde dónde actúo? Una frase que me llegó mucho de un maestro de Zen, de Bilbao, que me gustó mucho, igual la frase no era de él, pero decía que herimos más con el escudo que con la lanza. Y esta frase me pareció genial. Y desde luego es algo que lo vemos continuamente, que el meterse en el conocimiento profundo del ego nos hace percatarnos y darnos cuenta clara de esto. La inconsciencia simplemente es que sin querer nos hacemos mucho mal a nosotros y a los demás. Y al contrario,
con conocimiento hacemos bien a nosotros y a los demás, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿para qué el autoconocimiento? Para ir con los ojos abiertos, para ver la verdad, para ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? De las implicaciones que tiene. Y verdad también es conocer exactamente la verdad, aunque a veces no nos guste, también tiene que ver con... O sea, conocer más la verdad nos lleva también a la libertad. O hacer este proceso, y ahora hablo de una cosa muy personal, porque siempre me sentí mucho esta emoción de liberación de la inconsciencia, o de liberación de ciertas formas de pensar o sentir o actuar que eran muy mecánicas, ¿no? Ruder habla mucho habitualmente de la mecanicidad de la personalidad, la mecanicidad del ego, ¿no? Entonces, para mí está siempre mucho este camino de conciencia ha sido mucho liberación. Hostia, y porque ese camino de desarrollo personal es mucho quitarte lo que traes de atrás, ¿no? Que te está manejando, y entonces, bueno, yo me sentí siempre muy como que me estaba quitando cadenas, que me estaba liberando, y entonces, en ese sentido, esa verdad, conocer esa verdad es libertad. Es quitarte las cadenas del pasado, por decir así, y es abrirte a la vida, como liberarte y expandirte, ¿no? Dentro de que esto, o sea, en su justa medida, ¿eh? O sea, en su justa medida quiero decir, no, lo más que puedas, pero que nuestra capacidad es limitada, vamos, también, ¿eh? Y que es un proceso. Entonces, ¿para qué el autoconocimiento? Verdad, liberación, posibilidades de una nueva vida que está por descubrir, con potenciales, la verdad que a veces insospechados. También libertad, como se suele decir, ¿no? La libertad bien entendida implica responsabilidad, ¿no? Una parte que nos enseñó Rudra muy bien, y en general la terapia Gestalt, habla mucho de autorresponsabilidad, que tiene que ver con que primero parte de conocerme bien. Si me conozco bien, puedo responsabilizarme de lo que hago porque conozco bien la verdad y sé lo que es mío y lo que no es mío. Por ejemplo, esto se ve mucho en lo relacional, ¿no? En lo relacional vemos cuando tenemos conflictos relacionales, como esas discusiones, ¿no? Cuando no eres tan consciente de cómo actúas, pues tú lo vuelcas en el otro. Volcamos lo nuestro en el otro y no queremos escuchar, entonces no queremos ver las cosas que no nos gustan, por varios mecanismos, vamos a decir, psicológicos y mecanismos de defensa, pues al final nos desresponsabilizamos. Y entonces vamos por la vida con, pues eso, que vamos señalando, y pues eso, vomitando las cosas hacia los demás, ¿no? Y entonces un mayor conocimiento, autoconocimiento, es mayor verdad y es más responsabilidad, porque ya te das más cuenta de lo que es tuyo y de lo que no es tuyo. Te da una visión más profunda de lo que es tuyo y de lo que no es tuyo, a nivel psicológico. Bueno. Vale. Aparte, vale, sí, pero sí, vale. Ok. ¿Para qué el autoconocimiento? Ya he dicho, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa que he apuntado es sabiduría que tiene mucho que ver también con la responsabilidad, con la verdad, con la consciencia. La sabiduría, a veces hacemos lo habréis oído muchas veces seguro, hacemos la matización de inteligencia y sabiduría, ¿no? Inteligencia es algo más cognitivo, más mental, que a veces nos viene mucho de los libros y tal, y la sabiduría es un aprendizaje, ¿no? Sí, igual
el conocimiento es un aprendizaje mental, vamos a decir, un proceso mental, pues la sabiduría es un aprendizaje vital. Es un aprendizaje que nos viene con las experiencias propias, ¿no? Sobre todo. La sabiduría para mí es algo y, por ejemplo, desde la psicoterapia humanista integra claramente el cuerpo, las emociones y la mente, ¿no? Y bueno, luego las acciones, la conducta, pero la sabiduría quiero enfatizar que nos viene mucho también del cuerpo, no solo de la mente, porque estamos para mí estamos en una sociedad muy mental, ¿no? Y trabajamos mucho desde la mente y está bien, pero hay que integrar las otras cosas, el cuerpo, las emociones sobre todo, y esto trae también, o sea, este conocimiento también de mi cuerpo emocional, de mis emociones, de lo que me pasa, pues también nos trae este aprendizaje sabio, propio, de desarrollo propio, o sea, que yo mismo lo he elaborado, aunque otros me ayuden a elaborarlo, yo mismo me doy cuenta de cuál es mi proceso y yo lo elaboro. Y entonces, y esto sucede en la experiencia vital, claro, sucede en la vida real, no sucede sentados, o solos, ¿no? Sucede, entonces, de ahí hay un aprendizaje, pues eso, hay sabiduría, ¿no? Y creo que el autoconocimiento nos viene muy bien para la sabiduría, para ir aprendiendo lo que es la vida, creo que los seres humanos tenemos una tendencia a las grandes preguntas de qué es la vida, quién soy yo, a dónde voy, existe Dios, no existe Dios, otras preguntas, ¿no? Yo me las empecé a hacer cuando era muy jovencito, iba de adolescente y tal, luego ya se me olvidó con las prisas de la vida y querer ganarme la vida y tal. Vamos, que luego me di cuenta que esto estaba en mí y bueno, y la gente dice que esto está en todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que son necesidades, luego hablaré un poquito de algún estudio sobre necesidades humanas, ¿no? Pero me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? Sí, eso es. Entonces, de alguna forma, esta serie de preguntas nos viene bien de vez en cuando, alguna vez pararnos para responderlas. Y a veces no las puedes responder, pero buscas el camino para ir entendiendo, o sea, para ir teniendo ciertas certezas, ¿no? Dentro de que la vida es un misterio, pero para ir haciendo tu propia indagación o tu propio aprendizaje, ¿no? Entonces, esto también es parte de la sabiduría, ¿no? Ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿para qué el autoconocimiento? ¿Para qué explorarnos profundamente? Para ir aprendiendo de la vida e ir cogiendo esta sabiduría que cada uno elaboramos la nuestra, dentro de que hay modelos y escuelas y maestros y guías que nos ayudan, ¿no? Y los guías de arriba también, todos, ¿no? Los que consideréis. Bueno, y aparte de la verdad, aparte de que para qué el autoconocimiento, ¿no? Para esa verdad, libertad, esa conciencia, también para ir desarrollando esa sabiduría, que bueno, que la sabiduría no es porque qué guay, qué sabio soy, es que luego nos viene bien en la vida, ¿eh? O sea, esos aprendizajes nos viene bien porque aprendemos luego para el futuro, porque nos hace estar mejor, y luego, pues, ¿para qué el autoconocimiento? Para el amor, para ser más capacidad de amar, ¿no? En el yoga, el cuerpo búdico, ¿no? es sabiduría, amor, ¿no? ¿Verdad? Y está muy vinculado, bueno, todo está muy vinculado, ¿no? Pero bueno, con amor quiero decir la capacidad de amarme a mí mismo, y amar más a los demás, ¿no? Un aspecto muy importante del amor
bueno, que Madhava, yo lo he oído muchas veces y se enseña, es el amor-comprensión, es la comprensión, ¿no? El amor-comprensión es un amor maravilloso. En la medida que está muy vinculado esa capacidad de amor-comprensión, está muy vinculado al autoconocimiento, a lo que conocemos de nosotros mismos y de los otros. Cuando conocemos mejor al ser humano y a nosotros, podemos comprender más desde dónde actúa cada uno, ¿no? Y entonces podemos comprender y amar más, ¿no? Todo el proceso con Rudra, con toda la parte del autoconocimiento, de la personalidad, de las pasiones dominantes, esto era un proceso y es un proceso que primero es para uno mismo. O sea, y eso es eso es maravilloso. En nuestra cultura judeocristiana, como decía Rudra, está, aunque hay gente aquí más mayor o más joven y tal, pero sigue muy vigente. Esta parte de que yo empleo tiempo para mí mismo, me trabajo a mí mismo, me comprendo a mí mismo, me amo a mí mismo, a veces se malentiende como algo egoísta. Esto es una cosa, vamos, a mí me parece una cosa horrorosa. O sea, y precisamente los que estamos aquí, pues yo creo que sabemos que primero tiene que haber un conocimiento, una comprensión, un amor-comprensión hacia uno mismo y una profunda comprensión, porque luego eso, de forma natural y humana, se traduce a los demás. Y me parece que esto es un movimiento humano natural. Cuando uno profundiza en el amor a uno mismo y se comprende mejor, de forma natural, sale la comprensión a los otros. Y a la inversa, queremos, y hay muchos movimientos humanos en la historia con enormes, preciosas, maravillosas intenciones, muy bien intencionados, por ejemplo, muy desde la ideología política, ideología social, donde se quiere mejorar a la sociedad, se quiere mejorar al ser humano, pero está llevado por personas que no han hecho ese proceso individual, ¿no? Esto lo hablamos muchas veces, en fin, con Ainara, mi pareja, y con más personas, terapeutas o activistas o gente que también está en la parte ideológica, y esto es algo que es muy importante. O sea, primero yo mismo y eso es algo bueno, sano, no es egoísta, eso está bien. Y no hay que hacer ninguna maravilla, no hay que hacer ninguna maravilla ni ser alguien que de base, yo creo, es especialmente solidario o comprometido con lo social, para que si uno hace un proceso personal y espiritual con uno mismo y se acepta y se comprende y se ama más a uno mismo, es que eso de forma natural sale hacia los otros. Yo lo veo así. Vale, pues para que el autoconocimiento, verdad, libertad, sabiduría, amor, esa capacidad de amar, una parte de la capacidad de amar tiene que ver con sentir las emociones. Lo digo primero porque ha sido mi proceso, porque yo era un ser no sintiente, no tenía emociones. No es que fuera un psicópata, estoy pasando. Sí, una persona que tenía una sensibilidad dentro que cuando era más joven la había percibido alguna vez, pero luego se fue bloqueando, ¿no? Algo que me atrevo a extrapolarlo a muchos hombres, y es igual, y a muchas personas, ¿eh? O sea, y esto con todo el trabajo de la psicoterapia humanista, por ejemplo, que incide en general, aunque eso es un globo grande, pero incide mucho en cómo desbloqueamos el cuerpo y desbloqueamos las emociones y entonces somos más capaces de sentir. Es un proceso que pasa por legitimar todas las emociones, las buenas y las malas, que bueno, esto de las buenas y las malas emociones
es una cagada. No hay buenas y malas emociones, tenemos un cuerpo emocional, todas tienen su funcionalidad, se explica desde la inteligencia emocional, desde lo más ortodoxo de la psicología, se explica la funcionalidad de las emociones. Entonces, pero curiosamente, aunque está, por decir, ortodoxia de la psicología, a nivel de planteamiento teórico sea así, luego en la realidad no es así. Luego en la realidad, yo qué sé, pues los hombres no deben llorar, no deben sentir miedo, no se tienen que sentir inseguros, no sé qué. O las mujeres tienen que ser muy buenecitas y no tienen que expresar la rabia, no tienen que, o sea, hay como emociones más vedadas a hombres y a mujeres, y me da igual, más allá del género, también se explica desde, no sé, los mandatos o las creencias que nos han metido nuestros padres. Nosotros vivimos en una familia donde igual eso del género está invertido, ¿no? Pero da igual, bueno, vamos recibiendo una serie de cosas que hacen que nosotros iba a decir, no nos legitimemos, no solo no nos legitimemos a sentir y expresar ciertas emociones, sino que ni siquiera somos capaces de expresarlas, lo cual tiene tela. Entonces, mi proceso a través del yoga y también de la terapia humanista fue muy eso, liberarme y darme cuenta que era una persona que sentía emociones y que era mucho más emocional de lo que yo me pensaba. Yo antes me pensaba que era para el tipo de persona pues maja, alegre, no sé qué, siempre todo está bien, ¿no? O sea, yo qué sé, y no estaba bien. Y claro, eso a veces pues bueno, te explotan las manos, ¿no? Y bueno, y la capacidad, para mí, y bueno, y lo que veo en otras personas, esa capacidad de sentir, que es físico-emocional, nos aporta, o sea, nos permite no solo vivir más tranquilos y más liberados, sino nos permite amar más, nos permite abrirnos más a la vida y al amor en todas sus dimensiones, de la pareja, de los hijos, de los padres, de todo, de los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, quería matizar esto, o sea, como concretar más esto de que el autoconocimiento es amor, ¿no? Que la palabra amor es tan... amor. Pues, muchas veces, por ejemplo, desbloqueo corporal y desbloqueo emocional facilita la capacidad de amar, ¿no? Y luego lo que decía de la comprensión, ¿no? Que la comprensión-amor es algo para mí muy potente. No sé si lo he dicho, pero toda esta parte de trabajo con la personalidad, como entiendes bien las pasiones dominantes, la ves en ti, pero también te ayuda a conocer a otros, ¿no? Cómo son las personalidades de otros. Entonces eso también nos viene muy bien, aunque es un trabajo para uno mismo, pero también te ayuda a comprender a otras personas de al lado tuyo, o sea, con las que estás rozando todos los días, te estás dando de hostias todos los días, ¿no? Por decir así. Entonces eso también eso facilita, o sea, esa enseñanza estructurada, que es observar bien al ser humano, las personalidades del ser humano, ayuda a que también comprendas a otros. Entonces, y claro, la comprensión tiene que ser mental y también tiene que ser del corazón, ¿no? Pero bueno, o sea, no solo es una comprensión mental, pero como uno tiene la experiencia en sí mismo, y en sí mismo también es una experiencia emocional y corpórea, física, y además lo hace en grupo, entonces luego uno es más capaz de comprender a los que están alrededor y comprenderlo con la mente y comprenderlo, como se suele decir, de corazón. A veces decimos, no, te comprendo y te perdono. Eso yo lo veo muchas veces y, bueno, lo he visto en mí, claro, por supuesto. Esto de vale, bien, pero te perdono. Y solo hay una elaboración mental, sí, porque claro, esta persona no sé qué, eso hay una elaboración mental, pero luego el perdón es un proceso emocional. Y bueno, y fisiológico, porque si hay que expresar algunas emociones, también es un proceso emocional, ¿no? Que hace que realmente haya una comprensión más profunda, ¿no? ¿Vale? Bueno.
profundizar en el autoconocimiento, aparte de eso que he dicho, que es conocimiento físico, mental y emocional, y también de la parte espiritual, poniéndolo como en algo cronológico, podría decir que el autoconocimiento también tiene una parte del pasado, el presente y hacia adelante, ¿no? Pero bueno, sobre todo hacia atrás, ¿no? El autoconocimiento pasa por mirarnos hacia atrás. Cuando hacemos desde la personalidad se forja en los primeros pues, de 6, 7, 8 años, se fija mucho la personalidad, ¿no? Carácter, bueno, el nombre de carácter viene del griego caraxo, que esto tiene que ver con grabar en piedra. O sea, me gusta mucho porque la personalidad realmente está muy grabada en piedra. O sea, el ego, ¿no?, está muy forjado, ¿no?, ahí, ¿no? Y esto es algo que sucede en los primeros años, con la relación, sobre todo con nuestros padres, bueno, con la familia, con el colegio, o sea, la gente que está, ¿no? Desarrollamos ese mecanismo de supervivencia que es el ego, lo ha mencionado antes Rudra, ¿no? El ego está muy bien porque a veces se dice, no hay que pelear con el ego, es verdad, hay que observarlo y luego reducción egoica, como decía Rudra, que me gusta mucho, reducirlo, ¿no? Y esto se forja muy pronto. Cuando exploramos, por ejemplo, también con Rudra en el trabajo del Fischer-Hofmann y tal, con los padres, pues aquí también a mí me parece algo muy importante porque ves de dónde vienes y sobre todo tienes una experiencia, vives la experiencia, o sea, digamos que te vas hacia atrás, una experiencia como regresiva, ¿no? Que vuelves a vivir un poco cosas que viviste de niño, guiado y sustentado o apoyado en un grupo, ¿no? Y entonces esto es algo muy importante para el autoconocimiento. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y de dónde vengo es la personalidad, de dónde vengo son los padres, a mí me parece fundamental, los padres del niño interior. De dónde vengo también puede ser, bueno, y es para mí la parte del género, la cultura de género. De dónde vengo son, en fin, y una serie de matices de la biografía de cada uno, ¿no? Por ejemplo, sucesos, también sucesos concretos, a veces son traumas, a veces no son tan traumáticos, pero son sucesos que nos marcan. O sea que de alguna forma autoconocimiento es mirar hacia atrás. Bueno, es hacia adentro, es hacia atrás, ¿no? También autoconocimiento, en ese sentido cronológico que digo, pues también es mirar el presente, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Los tres cuerpos, ver cómo está mi vida, cuáles son mis conflictos, mis problemas, mis necesidades, cómo atiendo a mis necesidades. Y bueno, también hay otra parte de autoconocimiento que se proyecta o que proyectamos hacia futuro. Que tiene que ver con, bueno, luego hablo un poco, tiene que ver con hacia dónde voy, tiene que ver con, bueno, se pueden dar diferentes enfoques, tiene que ver con el Dharma, ¿no? Cuál es mi camino evolutivo, o tiene que ver con cuál es mi misión o mis misiones importantes en la vida, en fin, pero tiene que ver con algo de algo que nos, digamos que, por ejemplo, desde la astrología, ¿no? Últimamente que a veces Selim me habla muchas veces, que y algunas otras personas de la astrología, como con la carta astral, pues te presentan una serie de cosas que tienen que ver con qué tienes que hacer en esta vida, qué misiones tienes en esta vida, algo que es como muy, también lo entendemos desde la ley del karma, ¿no? Como en esta vida tenemos que pasar una serie de aprendizajes, ¿no? Y eso de alguna forma como que estuviera grabado de antes, ¿no? Pero me parece interesante esta parte de conocerme, de decir, hostia, ¿cuáles son mis misiones importantes en la vida? ¿Qué cosas kármicas tengo que pasar, por ejemplo? ¿O qué potenciales tengo que desarrollar? ¿Vale? Entonces sería un poco como, en este sentido, el autoconocimiento de pasado, presente y proyección hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, en esta vida. El autoconocimiento le podemos dar otra palabra que es conciencia, ¿no? Conciencia. La conciencia, yo, vamos, según voy explorando,
cada vez, a ver, me pasa que me doy más cuenta que claro, que no se agota nunca, porque, o sea, no se agota nunca, es un saco sin fondo. Como que vas abriendo, o sea, explorando con diferentes herramientas o sabidurías, o llamarlo como queráis así, o vas poniendo el ojo, te vas mirando a ti y a otros desde un ojo diferente. Por ejemplo, a mí me ha pasado con la parte del género, ¿no? En concreto la masculinidad, y esto ha abierto en mí, por ejemplo, una parte de la conciencia que yo no veía y que, bueno, a ver, está entrelazada con los padres, está entrelazada con la personalidad, está entrelazado con muchas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que se puede con diferentes herramientas, con diferentes miradas, se pueden abrir ámbitos de conciencia y entonces una mayor comprensión y autoconocimiento, ¿vale?, de uno mismo. Y me doy cuenta que esto es como, joder, o sea, bueno, también todo tiene un límite, si abro muchos, hostia, me vuelvo loco, ¿no? Pero bueno, quiero incidir en la idea de que autoconocimiento es conciencia y que la conciencia es como muy profunda y muy multifacética, o hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y a la vez tenemos el tiempo de la vida que tenemos. Yo tampoco tengo mucho entre una cosa y otra, pero abrir diferentes vías de conciencia me parece que está muy bien, sin perderse, o sea, sin ser demasiadas cosas, si estás como centrado y das a lo que das y bueno, y con paciencia, ¿no? Porque obviamente la conciencia, expandir la conciencia es algo que nosotros lo entendemos claramente. Desde el yoga lo entendemos claramente para toda la vida, todo ese desarrollo de la conciencia, todo ese desarrollo espiritual, ¿no? También desde la terapia humanista, es algo que obviamente no paramos de crecer, no paramos de tener más conciencia, no paramos de evolucionar, ¿no? Aunque también es un camino de subidas y bajadas, ¿no? ¿Vale? Que porque diga esto no quiere decir que todo es maravilloso. Bueno, Rudra ya lo ha dicho, que ya lo habréis oído. A veces es doloroso, pero bueno. Otra parte del autoconocimiento tiene que ver con... por hacer una distinción entre el autoconocimiento psico y el espiritual, vamos a decir, sí he hablado de lo psico, pero no he hablado de lo espiritual, ¿no? El desarrollo espiritual o la conciencia o todo esto de meterse en la parte espiritual, a mí me abrió un mundo, la verdad que me abrió un mundo. Personalmente me abrió un mundo que tiene que ver, o sea, una parte que tiene que ver con el sentido de la vida, que para mí era, y esto ya es algo muy personal, que yo necesitaba encontrar un sentido a la vida, ¿no? Y en esto me ayuda mucho el yoga y la meditación. O sea, toda la parte del yoga y la meditación y bueno, otras técnicas, digamos, de desarrollo espiritual de linajes antiguos, o sea, porque hay muchas cosas modernas que a mí no me gustan mucho, que son cosas como, ¿no? Pero bueno, eso es parte de mi creencia y me fío de algunas sabidurías y de algunos maestros, de todos no. Entonces, o sea, de todos los maestros me refiero, no de cualquier disciplina, y me fío más de las antiguas y yo me fío también de lo que veo en las personas, entonces, esta parte de bueno, que me he perdido, perdón, bueno, me trajo esta parte del sentido de la vida, que para mí era muy importante, pero creo que en general es algo universal, es para todos. Me gusta mucho a mí como
empecé a experimentar lo que son las prácticas espirituales, ¿no? Porque aparte de unas creencias, y que a mí esto se me abrió todo de una forma muy fácil, no solo el sentido de la vida, sino todo este contacto. O sea, hay una parte mental, ¿no? De que, bueno, hay una serie de ideas, ¿no? Que nos vienen pues, del yoga y tal. Existirá, yo qué sé, esas preguntas, ¿no? Solo existe después de esta vida y otra vida. Hay una serie de creencias que además son ajenas a nuestra cultura, o sea, y bueno, que te las puedes creer o no y tal, pero tampoco importa mucho. O sea, y por ejemplo en Sanatana Dharma, yo lo he oído muchas veces, ¿no? Esto si quieres te lo Amadava y a otros maestros, ¿no? Esto te lo puedes creer o no, da igual, o sea, un poco esta cosa de... pero me parece que lo importante es practicar, es la práctica y ver cómo eso va haciendo en ti, ¿no? Y creo que la práctica hace que vayamos como desarrollando toda esta parte espiritual, ¿no? Y como también convivo, o sea, dentro de que ese proceso en mí ha sido, para mí es muy cierto, o sea, es decir, que yo toda esa parte espiritual la vivo y para mí es algo muy cierto y que abre otra dimensión en mí, pero también estoy con personas que esto le parece algo como que son creencias y tal, que eso es religión, que no sé qué, y entonces entramos en el debate, o se puede entrar en el debate desde la mente, ¿no? Y bueno, entonces también a veces yo digo, bueno, si da igual que te lo creas o no, si lo importante es practicar, ¿no? Pero si vamos a un enfoque, a un enfoque dentro del ser humano más que no venga tanto de una tradición espiritual, por ejemplo está el enfoque de Maslow, ¿no? Que hizo la famosa pirámide de Maslow, que Maslow era un terapeuta humanista y bueno, y él hizo un estudio de las necesidades humanas, se le llama las necesidades, bueno, un estudio de las necesidades humanas, por ver una forma de explorar del ser humano más, vamos a decirlo, que laica, pero bueno, Maslow lo que hizo fue, hizo un estudio y estuvo entrevistando a personas que él los llamó los autorrealizadores, ¿no? Y eran personas que, yo qué sé, pues que él veía que tenían unas vidas muy buenas vidas, o sea, vidas fructíferas, vidas, ¿no? Y entonces, en ese estudio dijo, pues hay una serie de necesidades humanas que todos tenemos, ¿no? Y las de más arriba en la pirámide de Maslow son las de autorrealización, ¿eh? Pues están desde las más básicas, desde hay cinco etapas. Todas las necesidades conviven, se jerarquiza un poco así, es como que tienes que cubrir las más básicas para luego ir viendo las más virtuosas, o por decirlo así, pero realmente todas conviven, ¿no? Aunque es cierto que a veces tenemos que cubrir las más básicas, y si no tenemos lo más básico es difícil cubrir otras, ¿no? Pues desde la más básica, que es las puras necesidades fisiológicas, en fin, comer, cagar, la sexualidad, no sé qué, a otras partes, a un segundo escalón, que es la necesidades de seguridad, por ejemplo, tener un salario, tener una casa, tener algo que nos da más estabilidad, ¿no? Vamos a decir así. Luego están las necesidades de afiliación, que tienen que ver con cómo nos vinculamos, nos afiliamos a otros seres humanos, ¿no? Luego hay otro escalón que tiene que ver con las necesidades de identidad, no me acuerdo, que tienen que ver no me acuerdo cómo se llama exactamente, bueno, que tiene que ver con, vamos a decir, con la autoestima, con que yo me sienta alguien valorado dentro de un grupo, con que yo me valore a mí mismo, no sé, pues cómo ejerzo el liderazgo, ¿vale? O sea, yo sentirme aceptado, valorado, vamos a decir así, por otros, ¿vale? Y luego están las necesidades de autorrealización, que son en las que Maslow dijo, joder, pues estas personas que yo he visto tienen todo esto, y todo esto no tiene tanto que ver, aunque sí se relaciona con las etapas que he dicho previamente, pero tienen que ver con cosas como más, a veces, bueno, no sé si más elevadas, ¿no? Más elevadas, no. Tiene que ver, hay varias, ¿no? Por ejemplo, una es el sentido de la vida, tener un profundo sentido de la vida,
Esta vez nos lo traen muchas cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, el sentido de la vida, es la que hablaba yo de mi propia experiencia personal, ¿no? Por una que para mí fue muy clara. Tiene que ver con la trascendencia. También trascendencia y sentido de la vida tiene mucho en común, pero bueno, la trascendencia. Mirar la vida con una visión profunda, que tiene que ver con mirar hacia mí, mirar hacia los otros y mirar también hacia arriba, hacia Dios, ¿no? Que bueno, yo suelo decir Dios, pero bueno, que da igual el nombre, pero... tiene que ver, por ejemplo, otra cosa que observaba Maslow, tenía que ver con el servicio, como decimos mucho en el yoga, ¿no? El servicio a los otros, ¿no? Tiene que ver con los propósitos profundos de la vida, bueno, ya lo he mencionado, como la misión o misiones de vida, cosas que consideramos que son cosas que tenemos que hacer sí o sí antes de morirnos, ¿no? Tiene que ver también otro aspecto, es la creatividad y la espontaneidad, el ser creativos, crear nuevas cosas, crear. Tiene que ver otra cosa, tiene que ver con la unidad y la hermandad, como el bien común, sentirnos unidos a los otros seres también, o sea, la ecología, la naturaleza, como esa cosa de visión común. Tiene que ver con el sentido de legado, que tiene que ver con cuando yo me muera, ¿qué voy a dejar? Claro, todas estas cosas tienen que ver con trascender a uno mismo, ¿no? Es algo que tiene que ver menos con uno mismo, ¿no? Y más con todo lo demás, ¿no? Con los de alrededor y con los de arriba, ¿no? Vale. Bueno, así que todo este rollo que os he metido de Maslow tiene que ver con una visión más científica o laica de cuáles son las necesidades humanas. Y hay unas que están ahí que con todas estas técnicas las desarrollamos. Y entonces, cuando practicamos el yoga y la meditación, nos da este potencial de desarrollar todo esto, ¿no? Vale. A ver. Vale. Toda esta parte espiritual nos abre un mundo, a mí también, nos abre un mundo como algo que es maravilloso y que nos puede despegar de la Tierra. A veces se le llama globo espiritual y me parece que como abre todas estas partes que he dicho y todo este contacto que viene con el tiempo, ¿no? Yo no me considero una persona como compañero de varias personas que hay aquí. Como he desarrollado mucho la parte psicoterapéutica, o digamos la terapéutica, y la espiritual no tanto, quizá, y he tenido mis dificultades para desarrollar toda la parte espiritual, no sé, soy profesor de yoga, pero me veo muy todavía que, tengo ciertas experiencias, ¿no? Experiencias en la meditación, o experiencias místicas a veces se dicen, ¿no? O tengo cierto grado de práctica y he avanzado en algunas cosas, pero yo me considero que aquí estoy todavía como... estoy un poco... No en pañales, porque no estoy en pañales, pero por decir así, digo, a mí todavía me queda bastante en esto, ¿no? Pero sí que sé que abre un mundo maravilloso y que además lo iré desarrollando y digo, qué cosas me irán apareciendo, si me han aparecido cosas tan guays, ¿no? Tan bonitas, pues
¿qué no será, ¿no? ¿Qué no será si sigo practicando, ¿no? O sea, sin flipar, porque yo soy una persona, siempre he sido muy de la tierra, pero bueno, oye, ancha es Castilla, yo qué sé, qué pasará, no sé, ¿no? Y como luego veo los procesos en las personas y en compañeros y compañeras mías y tal, y veo como el yoga y la meditación pues les hace, no sé, les hace desarrollándose, y yo les veo cositas y digo, joder, qué bien, o sea, esto, ¿sabes? Funciona, ¿no? y eso lo tengo muy claro, ¿no? Y a la vez también creo que, bueno, pues que el camino, todo este camino de desarrollo pues tiene sus entresijos, y una dificultad es el despegarse demasiado de la tierra, ¿no? Y siendo necesario que hay una elevación hacia arriba, y está bien, es que tiene que ser así, es que, ¿no? Si solo estás en la tierra, pues como yo estaba antes, pues me faltaba una parte importantísima para mí, ¿no? Pero si solo estoy en el cielo también. Y aún así, supongo como un proceso natural tiene que ser así, vas un poco hacia el cielo, ¿no? Y luego, pero bueno, tienes que ir tomando tierra, cielo, tierra, ¿no? Por ejemplo, los taoístas, por ejemplo, tengo un amigo que es maestro de tai chi, sobre todo, y con el tai chi, con el qigong y tal, y esto es, bueno, pues el taoísmo es diferente, ¿no? Pero trabajan mucho la tierra. Hay muchas prácticas donde son de pie, el qigong, por ejemplo, el qigong es muchos de pie, y bueno, aparte que es diferente el taoísmo al yoga, ¿no? La visión es diferente, pero es una cosa muy tierra, muy terrenal, ¿no? Y sin olvidar lo otro, sin olvidar lo espiritual. Y bueno, me parece que esto es importante, o sea, cielo y tierra, vamos. Y a veces, pues a veces en este desarrollo espiritual nos despegamos un poco de la tierra, y entonces pues podemos, luego he oído también a muchos maestros que desatiendes cosas de tu vida, por ejemplo, que recuerdo a Dhruva en una charla hablando de esto, ¿no? Bueno, y se menciona mucho en la escuela, ¿no? Añada a tu vida lo que te falta, ¿no? Tiene una parte para mí que ver con eso, ¿no? No tienes que de repente deshacer toda tu vida, y ni tienes que irte a la cueva, ni tienes que, tienes que seguir en la tierra y explorar el camino hacia el cielo, ¿no? Y eso, y tenemos muchos mecanismos que nos hacen desresponsabilizarnos de lo que está en la tierra y de lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Que a veces son frases que tenemos los que estamos en este camino espiritual, ¿no? Pero que a veces son cosas más para desresponsabilizarnos o evadir cierta problemática de la vida, ¿no? ¿Vale? Que yo que sé que a veces tienen que ver con ciertas creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, esto a veces que comentamos y tal del elemento agua, ¿no? Y de fluir con la vida y tal, ¿no? Yo tengo una serie de dificultades que igual son muy perentorias en mi vida, son muy limitantes y o sea, tengo un elefante delante, un conflicto en mi vida enorme, y entonces, bueno, como la creencia me dice que hay que fluir con la vida y el flow y tal, ahora se dice flow, el flow y tal, pues ya veremos lo que viene, yo hago así como el Bruce Lee, ¿no? Y tal, pero, joder, macho, pero tienes el elefante delante. O sea, entonces, a veces hay cosas que, joder, pues que no nos ayudan, ¿vale? Bueno, y todo ese trabajo terapéutico de la parte psico, pues es un trabajo de tierra, absolutamente de tierra y de fango. Entonces, tierra y cielo, creo que juntos van muy bien. Y es lo que Rudra nos enseñó, ¿no? Y es lo que nos enseñan en Sanatana Dharma, ¿no? Bien sea que la parte de Rudra, digamos, o sea, es una parte que puedes hacer o no, o puedes desarrollarte o no, pero bueno, está ahí, ¿no? Y pues por algo está, ¿no? Voy a seleccionar, tengo 2 o 3 cositas y voy a seleccionar porque son las 6. No, quizá, no, pero no, porque además hay yoga, hay hatha yoga, ¿no?
Bueno, vale. Ah, vale, vale, bueno. Pero bueno, luego hay que salir, echar el cigarrito o hablar un poco. Cigarrito que no falten los profesores de yoga, ¿eh? Es broma, es broma. Vamos a ver. Espero que estas cosas que diga no molesten o no incomoden. O sea, en fin. Sí, bueno, hay que mirarse. No me gusta mucho incomodar, aunque a veces la incomodidad es absolutamente necesaria. O sea, pero bueno. Vale. Este camino de autoconocimiento, ¿se puede hacer solo o sola? ¿Se puede? Difícil. Difícil, ¿no? Para eso están los maestros, las maestras, las técnicas, las sabidurías, ¿no? El grupo. Y a la vez también de alguna forma tiene que ser un camino propio, ¿no? Tiene que ser un camino propio, tiene que ser un aprendizaje propio, ¿no? ¿Vale? O sea, que las sabidurías y las técnicas y los maestros y las maestras te ayudan, te guían a que tú hagas tu propio aprendizaje y tu propio desarrollo, ¿no? Y dentro de esta parte, pues también hay una parte que a veces podemos tener la tendencia a idealizar, ¿no? A idealizar a los maestros, a las maestras, ¿no? A idealizar también ciertos procesos, ¿no? Entonces, bueno, un equilibrio, me parece interesante este equilibrio sano entre yo desarrollo mi propio camino y tengo mi propio criterio para saber qué camino sigo y a la vez, obviamente, dejarme guiar, acompañar y aprender de las personas que ya han pasado ese camino. O sea, que es fundamental, ¿no? Entonces, como ni la superidealización de los maestros y las maestras y las técnicas y la escuela y no sé qué, ni por otro lado, nada, yo ya me lo sé, yo sí, yo aprendo de aquí y de allá, pero yo, o sea, ni una cosa ni la otra. ¿Me explico? O sea, me parece algo interesante como dentro del proceso. Porque ahí depende de las personas, las personalidades, pues puede haber tendencias a una cosa o a la otra, o bueno, un poco así, ¿no? El camino de desarrollo psicoespiritual, antes he mencionado que es un camino de toda la vida, obviamente, y que tiene y creo que también he mencionado que tiene sus subidas y sus bajadas, vamos. Y a veces, yo creo, mi experiencia personal, a veces miro y digo, joder, he avanzado un mogollón, y otras veces digo, joder, macho, aquí sigo con esto, me cago en el 10, o sea, lo mismo otra vez. O sea, cuando nos vamos desarrollando y lo vamos notando, y vamos notando la mejora en nosotros, y pues, joder, podemos tener como falsas creencias de progreso, de superprogreso, de iluminación, o sea, no sé cómo. Y entonces Rudra nos solía decir mucho, o ya lo ha trasladado en el mensaje de otra forma también, pero nos solía decir mucho que teníamos que humildarnos, ¿no? La humildad. Bueno, él ha hablado de humildad, coraje y sinceridad, como virtudes para todo este camino, ¿no? Pero nos incidía mucho en humildarse en el sentido de que, bueno, tú llevas un desarrollo, pero es que la vida luego tiene sus sorpresas, ¿no? Y de repente la vida te da un golpe y ahí estás, o sea, ya has hecho un camino de no sé cuál y ahí estás, y tienes que afrontar eso. O sea, igual en ese momento no te ves tan capaz o yo qué sé. Bueno, pues hay que vivirlo como sea, como viene, ¿no? Pero bueno, quiero como ahondar en la idea de esta cosa de humildarse, ¿no? De humildarse porque el ego también es así. Igual de repente te piensas que tampoco lo contrario,
ay, no, no es que no he hecho nada, es que, jo, es que desde luego ay, no avanzo. Aquí también, claro, como hay diferentes personalidades, pues hay unas pueden tender a una que se vienen muy arriba y otras que no salen del pozo, ¿no? Pues bueno, pero creo que como mensaje eso de humildarse es muy importante y de saber que es un camino para toda la vida y que a veces presenta dificultades. Lo que sí es verdad que cada vez las sabemos manejar mejor, ¿no? Pero las dificultades muchas veces no nos las quita la vida, no sé. Vale, pues ya está. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo. Muchas gracias a todas por estar aquí. Espero que os haya servido para algo. Y gracias a todos los maestros de aquí, de Sanatana Dharma. De verdad. Vale.